Hola, mi nombre es Paola Andrea Vázquez Fonseca, soy estudiante de la Maestría de Comunicación, Desarrollo y Cambio Social y les voy a mostrar el avance que tuve este semestre sobre mi investigación que se titula La montaña que se niega a callar, una reconstrucción de memoria e historia de Altos de la Florida. Altos de la Florida es un barrio ubicado en la comuna 6 del municipio de Soacha. La mayoría de sus habitantes son víctimas del conflicto armado que llegaron a este territorio a finales de los 80, principios de los 90. Muchas de las problemáticas que se han dado en el territorio es debido a la falta de acceso a servicios públicos y a la legalización de sus terrenos, ya que cuando ellos llegaron a la montaña a habitarla, pues obviamente no existía una legalidad frente a estos terrenos. Por eso la línea de investigación como tal de mi proyecto es narrativa, representaciones y tecnologías mediáticas y memoria y derechos humanos. El tema como tal es la construcción de la memoria a través de las narrativas desde la apropiación y configuración del territorio. La pregunta de investigación es cómo se construye la memoria histórica del territorio en Altos de la Florida a través de las narrativas de sus habitantes. El objetivo general es reconocer las narrativas de los habitantes de Altos de la Florida construidas a partir de las realidades del contexto con el fin de aportar a la apropiación y a la construcción de la memoria colectiva del territorio. Los tres objetivos específicos que se plantean es, primero, caracterizar las narrativas de los habitantes sobre el territorio a partir de las comprensiones del contexto, es decir, de las cotidianidades de ellos dentro del territorio. El segundo es identificar los hechos históricos, formas de organización, protagonistas y realidades significantes del territorio en Altos de la Florida. Y el tercero es recopilar todas estas narrativas de los habitantes a través de los formatos radiofónicos para construir esa memoria colectiva del territorio. En una revisión de estado del arte se encontraron 4 tendencias. La primera es la apropiación social del territorio, vista como cómo esos habitantes se apropian y reorganizan su territorio. Para esto se tuvo en cuenta el libro Altos de la Florida, La montaña invisible e imbatible del año 2015, que hace una radiografía general de lo que es Altos de la Florida, en el tipo de vivienda, un censo poblacional que se hizo en ese momento y el abandono también del Estado frente a las necesidades básicas para tener una vida digna en este territorio. Se hace también una revisión desde las condiciones de habitabilidad, un proceso de y para la comunicación del autor Juan Carlos Ceballos, que la hizo en la ciudad de Medellín, y la comunicación urbana, participación, reasentamientos de población y hábitat. Esto lo que significa es cómo los habitantes cuando llegan a un territorio se apropian de este y lo reorganizan, depende de sus necesidades. La segunda tendencia es memoria, comunicación e identidad, ya desde relaciones territoriales. Esto es una investigación que hace el autor Javier Enrique Aguilar, una mirada desde Ciudad Bolívar, y se realiza un análisis de las relaciones que se establecen entre los habitantes víctimas del conflicto. Esto comparte mucho con las habitantes de Altos de la Florida, quienes la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, son víctimas del conflicto armado, que llegaron a este territorio buscando un mejor futuro a finales de los 80, principios de los 90. Entonces comparten esa problemática de ser desplazados por la violencia. La otra tendencia que se tiene en cuenta es territorio y construcción de ciudadanía. Acá se habla sobre hábitat y construcción social, discurso e ideología de poder y de identificar los significados acerca del discurso. Esto es muy importante, ya que en Altos de la Florida también se han gestado movilizaciones colectivas para exigir ante las autoridades, en este caso la alcaldía, esos derechos que ellos tienen como ciudadanos para tener una vida digna. Por ejemplo, el acceso a servicios públicos, que es una de las problemáticas que aún en la actualidad el territorio vive, ya que muchos de estos sectores del barrio no tienen acceso a agua potable y muchos también todavía carecen de energía.
La última tendencia es narrativas urbanas, construcción del sentido de territorio. Se realiza un análisis del rol estratégico que han jugado también los medios alternativos. Aquí algo muy importante y es analizar esas narrativas que se gestan dentro del territorio para construir medios alternativos. Categorías de investigación: está la de territorio, comunicación y memoria. El territorio visto como un territorio urbano, Altos de la Florida, como una sede del municipio de Soacha. La memoria como identidad de los habitantes, como esa construcción colectiva de la memoria del territorio. Y comunicación vista desde las narrativas que se construyen dentro del territorio y sus habitantes. Bueno, la categoría de territorio se subdivide en varias subcategorías: espacio geográfico, articulación y reorganización territorial. El espacio geográfico como un medio en el cual se desarrolla la actividad humana. En el caso de Altos de la Florida es cómo este espacio geográfico se ha transformado en un elemento vivo y activo, ya que pues sus habitantes lo han reorganizado dependiendo también de las necesidades que han tenido durante todos estos años. La organización del territorio, Altos de la Florida está dividido en 4 sectores y eso ha hecho también una estratificación dentro del territorio. Significa que también el territorio se divide porque muchos de estos, por ejemplo el sector 1 y 2 tienen un tipo de vivienda diferente al sector 3 y 4. Por ejemplo, el 1 y el 2 también tienen, a estar más cerca al casco urbano del municipio de Soacha, tienen mejor acceso a servicio público, mientras que los sectores 3 y 4 que se encuentran en la parte alta de la montaña pues no tienen este tipo de servicio. Entonces esto también hace que el territorio se estratifique. Y los cambios que se han dado también dentro del territorio y la organización. La otra subcategoría es la adaptabilidad del territorio y acciones colectivas. A pesar de esta diferencia marcada entre los 4 sectores de Altos de la Florida, también se ha dado que la comunidad se ha organizado para exigir sus derechos ante las entidades estatales como la alcaldía. Por eso ellos se han organizado en juntas de acción comunal y han hecho exigir reclamado estos derechos ante estas autoridades. Ellos también hacen una adaptabilidad del territorio frente a las necesidades. Por ejemplo, los sectores que no tienen agua, pues obviamente sube un carro tanque una vez a la semana para proveerlos de agua. También en la única vía de acceso que existe al barrio pues está en muy malas condiciones y solo sube un transporte cada media hora. Esto ha hecho también que los habitantes, a través de esa necesidad que tienen, pues creen alternativas como transporte informal, que son unos jeeps que suben y cobran 1.000 pesos a los habitantes para subirlos a la cima de la montaña, igual que bajarlos hasta la autopista sur. Entonces, este tipo de dinámicas han hecho que el territorio también se adapte a las necesidades de sus habitantes. Otra de las tendencias de las subcategorías es territorio y participación ciudadana. La ausencia y el abandono por parte del Estado pues ha sido muy marcado en este territorio. Estas tensiones también se han generado entre la comunidad y las entidades estatales, pues cuando se dieron cuenta que Altos de la Florida estaba siendo invadida por mucha gente, pues ahí sí ya ellos trataron de recuperar ese terreno, pero ya era muy tarde. La comunidad pues obviamente ya hizo un tema de resistencia y de poder frente a su territorio y lo han defendido como tal, pero también se crearon unas tensiones. Ahí han aparecido también organismos como las Naciones Unidas que hacen como mediadores entre la comunidad y las entidades estatales para que se cree también un tema de participación ciudadana. Ellos actualmente cuentan con un comité de impulso en donde participan activamente para exigir no solo sus derechos frente a estas entidades, sino también como una construcción de políticas públicas para mejorar sus condiciones de vida y para adaptarse al territorio también. Ya pasamos, bueno, estos son algunos de los autores que se han manejado en esta categoría. Tenemos a Joan Eugí Sánchez
con espacio de economía y sociedad, que habla cómo el territorio geográfico es dinámico y se adapta a las necesidades de los habitantes. También tenemos a Montañez Gómez Gustavo, espacio, territorio y región, conceptos básicos para una proyección nacional. Tenemos a León Javier Castro con la comunicación alternativa, memoria y territorio. Ellos han aportado a la construcción pues de esta categoría. Pasamos a la segunda categoría, que es memoria, que se divide en construcción de memoria dentro de un territorio y de la recuperación de la historia del territorio, la necesidad que tienen los habitantes de contar esas luchas, esas historias positivas que se han gestado en torno al territorio y a la llegada de ellos a esta montaña. Entonces, para ellos es supremamente importante recuperar esta memoria. Igual tienen una memoria compartida, siendo víctimas la mayoría del conflicto armado, pues obviamente traen unas memorias individuales, pero al mismo tiempo construyen unas memorias colectivas. La memoria es una fuerza vital para conservar la historia de una identidad de un pueblo. En este caso, pues obviamente para ellos es importante que su memoria sea visibilizada para recuperar también esa historia que ellos han gestado desde que llegaron a la montaña. La memoria popular deriva de un proceso de territorialización. Construir el presente y el futuro a partir también de la memoria es muy importante. Ser y sentirse parte de un territorio va más allá de ocupar un lugar y un espacio físico, y es reconocerse como un sujeto activo y constructor de esa memoria colectiva, ¿no? Luego viene configuración de la memoria desde los símbolos del barrio. Es decir, existen unos símbolos muy marcados en Altos de la Florida que hablan de la memoria histórica del territorio. Entonces es cómo estos símbolos se configuran para sus habitantes como esa imagen como tal representativa de esa historia que hay que contar. Entonces la montaña como tal, es como les digo, está ubicado en la montaña, en la comuna 6 del municipio de Soacha. Ya la comuna como tal, la montaña ya dice mucho del territorio. También hay unos elementos materiales que se convierten en esa importancia de memoria. Allí hablan sobre un árbol del amor, que se tejen muchas historias frente a este símbolo como tal del barrio. También cuentan con la construcción de la Casa Cultural, que no es un solo espacio físico para actividades lúdicas que hace la comunidad, sino que es allí donde se reúne el comité de impulso para trabajar todas estas políticas públicas que ellos quieren gestar como colectivo. Y también tienen una emisora comunitaria que se ha convertido como en ese instrumento, o la radio se ha convertido como en ese instrumento también donde ellos han configurado y han buscado que sean escuchados. También obviamente hay historias positivas, todas estas luchas que ha gestado en la comunidad, pero también existen historias negativas, ¿no? En Altos de la Florida pues también emergen grupos al margen de la ley, hay problemáticas sociales muy fuertes como el microtráfico, hay bandas criminales que hacen también que se tejan historias un poco oscuras y de terror que también merecen ser contadas con el sentido de que no se vuelvan a repetir. Entonces también hay que recuperar un poco como esas historias. Y finalmente la importancia y la persistencia de la memoria como proceso de construcción de significados sociales. La memoria colectiva se construye a través de la interacción con los otros, y para los habitantes de Altos de la Florida pues es muy importante reconstruir esta memoria de territorio para que su historia y sus luchas y sus desafíos pues no sean olvidados. Y la siguiente categoría, bueno, algunos de los autores que se han trabajado en la categoría de memoria, tenemos a Jiménez Becerra Absalón y a Guerra García Francisco, Las luchas por la memoria. Ellos citan mucho a Alfonso Torres Carrillo, que habla de esas memorias de los barrios aquí en Bogotá. Es un autor que ha aportado mucho en la construcción de esta categoría. También tenemos a la sociología de la memoria con la Bren Marie Claire. Tenemos a León Javier con la comunicación alternativa, memoria y territorio.
tenemos a recordar y narrar el conflicto, herramientas para reconstruir memoria histórica, del Centro de Memoria Histórica, que también es una de las fuentes primordiales para el tema de la reconstrucción de la categoría de memoria. Finalmente, en la categoría de comunicación, que se traduce a lo que son las narrativas, esta categoría está en este momento en construcción. Estoy en el levantamiento de información de teóricos que me aporten a la construcción más profunda de esta categoría. Finalmente, la construcción de esa memoria del territorio a través de las narrativas cotidianas de los habitantes es lo que va a construir la memoria de este barrio. Finalmente, el diseño metodológico de mi investigación va a tener un enfoque crítico social, teniendo en cuenta pues que la comunidad de Altos de la Florida tiene unas necesidades muy fuertes sociales, ha tenido que vivir muchísimas problemáticas que también han gestado que ellos se organicen y que busquen en este tipo de colectividades pues esa historia y esa fuerza vital que le da los habitantes al barrio. Entonces tiene un enfoque crítico social, la tendencia es una tendencia cualitativa y es un tipo de investigación de estudio de caso. Ese es el avance que hasta el momento voy en mi investigación de maestría. Espero sus comentarios, todos los aportes que me puedan dar en este proceso para seguir nutriendo teóricamente, argumentativamente mi investigación. Entonces, muchas gracias por la atención.